Hola, Hey, hello, hola. hello. Bienvenidos a el episodio número 1 de la De la temporada temporada número 2. 2. Estamos muy contentos, Después de muy 5 alegres. meses. Hola, soy yo de nuevo. Estamos muy contentos, muy alegres de poder compartir Claro que sí, mi contigo amor. una vez más. El día de hoy queremos regalarte, que de verdad queremos regalarte algo que no fue fácil para nosotros en los comienzos. Sí. Tuvimos muchos altos y bajos, pero yo sé que si tú que estás pasando por esto, pues espero que este mensaje te pueda servir. Y si no, pues reenvíaselo a un amigo. Claro. Y es sobre la oración. Yo sé que la oración es lo fundamental de todo, es lo que lo que nos sostiene de pie y también es lo que nos hace diferenciar a ser hijos de Dios. Claro. Entonces, yo quiero hablar sobre este tema y te quiero preguntar a ti, mi amor, te quiero preguntar a Aldo, ¿cómo fue tu experiencia cuando conociste por primera vez la oración? No, bueno, yo 0-1. Realmente cuando conocí la oración, bueno, no nací como tal en un hogar cristiano, ¿no? Cuando yo estudié en un colegio católico, allí quedé todo traumado porque nos enseñaron que si la pasión de Mel cuando tenía, qué sé yo, muy joven y salí llorando y no entendía ni por qué ni nada. Claro. Pero cuando llegué a la iglesia como tal, allí comprendí quién era el Espíritu Santo. O sea, ese pequeño detalle, no nunca me lo mencionaron. Sé que me hablaron de Jesús, me hablaron Claro, de lo Dios, conocías, pero pero de más quién no. era el Espíritu Santo, allí fue donde lo conocía y fue donde yo empecé a experimentar quién es realmente Dios y para qué es la oración. Entonces, al querer yo buscarlo, al querer yo verlo, porque yo soy muy ver para creer, ese era mi debilidad. Entonces yo empecé como a empecé como a imitar personas que me decían cómo era su modelo de oración y que ellos le tenían resultados fantásticos. Entonces yo empecé a imitarlo y lo que me llegaba era la pared. Empecé a forzarme a cosas que antes nunca había hecho para poder experimentar a Dios y lo que terminaba era experimentándome a mí mismo en frustración, Claro. en rabietas, en no realmente saber quién es Dios y más que todo sentirme hipócrita, porque cuando llegaban a preguntarme, ¿y estás orando? Sí, estoy orando, sí. Ahora, oraste a las 5, sí, sí, aleluya, Claro, tú aleluya. nunca podías Yo, decir, claro, no puede no abrir mi tengo un mes corazón sin orar. de decir, no, ¿sabes? No, no me estoy viendo mal, porque lo que oro no nada, porque yo creí que Dios era el Aladín, que yo Claro. flotaba y salía y me cumplía mis deseos, porque esa era la intención, esa era mi manera egoísta de yo buscar a Dios, de que Sí. me cumpliera algo que yo quería. Entonces, claro, porque al mismo tiempo ver los testimonios de las personas, ver esto, empecé a comprender eso en vez de entender la esencia de Dios. Claro. Entonces, ¿y a ti cómo te fue? Ay, bueno, igualmente como tú, no crecí en un hogar cristiano, pues fui la primera de mi familia, de mis padres, pues llegar Sí, a una iglesia cristiana. Y pues al igual que me pasó lo mismo, me pasó que comencé a compararme con los testimonios de las demás es que eso personas. es fácil. O sea, veía como decían, no, me levanté a las 3 del... Dios no, ni siquiera ellos se levantaron. Dios los levantó a las 3 de la mañana. Entonces yo me quedaba así como que, Dios mío, o sea, a mí de A verdad, mí Dios me levanta a las 8. a Dios se le olvida despertarme. O sea, de verdad, yo tenía todo mal. Entonces, cuando yo Está comenzaba a bien. escuchar eso, no, Dios me levantó con una palabra, tuve un sueño con tal persona y cuando se lo conté, o sea, tantas cosas que yo pensaba que la única manera de cómo te utilizaba el Señor, de cómo te podía hablar Dios era solamente de madrugada. No, Entonces yo, una muchacha de 17 años, que su mamá le hacía de todo, que trabajaba, o sea, en ese entonces ya trabajaba, pero como, o sea, me paraba, me quedaba cerca de mi casa y lo que yo tenía que abrir a las 9 porque era un centro comercial, sí. abría a las 9 y yo me paraba a las 8 de la mañana. Lo más temprano que me podía parar era a las 7:30. Entonces, bueno, comencé a obligarme a mí a poder levantarme de madrugada. Pero entonces cada vez que me levantaba de madrugada hacía un ruido que levantaba a mi papá
Y mi papá, o sea, lo hice como una vez nada más. Entonces cuando me desperté, que desperté a mi papá, ¿qué estás haciendo tú tan Sí, me temprano? imagino. Y yo, no, nada, iba al baño y ya, o sea, y ya. Entonces yo me sentía muy mal porque yo decía, cónchale, o sea, no puedo orar a Dios, no puedo tener Claro. esa intimidad con Dios. También, entonces otro que intenté fue estar en la cama, entonces no podía prender tampoco la luz de mi cuarto porque dormía con mi hermana, entonces si yo obviamente la iba a despertar Sí. y iba a ser un problema más grande. Entonces yo me quedaba así y me ponía los audífonos del teléfono, ponía la adoración y o sea, así quedaba, pues, a No puede dormir, ser. a dormir, a dormir, a dormir. Entonces, cada vez que yo me despertaba, yo me sentía muy triste, yo me sentía, o sea, ¿cómo es posible, Marifre, que Claro, te tú no puedes juzgabas. buscar a Dios? Entonces, cada vez que yo iba a la iglesia, porque que iba a los discipulados, entonces decía, no, es que, ¿cómo le fue en el matutino? O ¿cómo le fue en tal cosa? Y yo saber que no lo pude buscar, que mi intento fue fallido, o sea, fue muy triste. Entonces comencé a llenarme de tristeza por Incluso no en ese entonces buscarlo. había un grupo de BlackBerry, o sea, en el PIN, donde Sí, ¿verdad? escribíamos a las 5 de la De mañana, 3 de jóvenes. la mañana, o sea, era como una hora exacta. Entonces yo me despertaba, yo sé que eso no le pasa a ustedes, ni no sé ni si le pasará a algunos que me están escuchando, pero yo a veces ponía activo y A dormir. otra A vez a dormir. dormir. O sea, de Sí. verdad, yo llegaba con mi cara en alto a decir, sí, 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 cuando, ¿No vieron mi por mensaje? Mi favor, o mensaje sea, estuvo a las 3 de la mañana. sí, sí, era como Sí, para pasaba. marcar que tú estás para aparentar y realmente eso es lo que me contaminaba de hipocresía mi Claro, corazón. claro. Bueno, Era, entonces, de verdad sí fue muy triste, fue una etapa muy triste para mi vida. Y tanto así, o sea, que yo no tenía ni siquiera, eso sí fue, o sea, uno tiene que ser responsable de los errores que uno comete. Y yo no tenía la valentía como de acercarme a un pastor en ese entonces y decirle, yo quiero que me ayude. Entonces, Aldo, en ese mi entonces, líder. Aldo era mi líder. Ella en ese entonces éramos novios, pero obvio no Sí, le yo le iba a decía a mi decir, esposa, aquí vengo ungido de las 3 de la mañana, pero la realidad es que obvio no. no le iba a decir O a sea, Aldo, mira, o sea, yo no, a mí me cuesta orar, a mí me cuesta. Entonces, obviamente no le iba a decir eso y se me costaba decirle a un pastor, mire, por favor, ayúdeme, yo necesito ayuda en la oración. Y bueno, eso fue uno de los problemas que viví y que por mucho tiempo, porque no fue sí. por una temporada corta, o sea, por mucho tiempo, o sea, pasaron 2 años que mi tristeza a buscar a Dios o sea, había fallado, porque yo pensaba que esa era la única manera que se buscaba a Wow. Dios, hasta que comprendí, hasta que maduré, hasta que el Espíritu Santo llegó a mi vida y entendí que lo importante es tu esencia, lo importante es buscarlo verdaderamente a Él, no buscarlo por un compromiso o para que los líderes de una Claro. iglesia te puedan ver que te levantaste a las 3 de la mañana porque tú pusiste un estado Claro. en WhatsApp o porque escribiste, no, o sea, sencillamente lo buscas es por tu interés y ni siquiera cuando tú lo buscas por interés, ni siquiera te interesa que las Que demás otros te vean, personas por te supuesto. vean. Claro. Entonces, bueno, hasta que comprendí y entendí después de esos 2 largos años, pues pude comprender que lo importante es la esencia y no compararte. Eso es muy importante. Y yo llegué carrito chocón cuando me casé con ella. Porque yo llegué Claro. carrito chocón Después nos diciendo que yo era casamos. muy espiritual y yo pam, 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 pam. Y en el momento en que nos casamos y nos tocaba orar juntos como matrimonio, fue de verdad un proceso también de conocernos. También, uno de Sí, conocernos y de segundo de entender la realidad de oración de nosotros de los dos. otros dos. Porque cuando orábamos, yo me recuerdo que en sí no teníamos, porque yo había leído la palabra que dice cuando dos se ponen de acuerdo o tendrán todo lo que ustedes quieren. Y como yo querer tener, yo decía, vamos a orar juntos. Dale, y Claro, entonces a las 4 de la mañana. como un matrimonio Sí. recién Entonces casados, pues que a las 4 de la no teníamos mañana. nada y queríamos tenerlo todo. Y me decía, no, a las 4 de la mañana no, porque yo no duermo. Pero tú viste, tú no quieres. Entonces éramos así, entonces hasta que entendimos que, bueno, dale, vamos a orar. Entonces cuando empezamos a orar, no separábamos la intimidad de oración privada a la intimidad
como pareja. Entonces yo empezaba a orar, Señor, Padre, te doy gracias por mi matrimonio, porque le pido perdón, porque he tratado mal hoy a mi esposa. Entonces, claro, en ese momento, cuando le tocaba a mi esposa decir la parte de que, bueno, y yo veo que no decía nada, y yo me quedaba así como Yo que... solamente decía, amén, Señor, Entonces, gracias por todo y por entonces, hacerme santa. Amén. en ese momento yo, no, y eso fue un proceso, claro, no te diré que te exageramos, pues Claro, no. o no me extendías mucho en la oración, yo que si oraba que sí Sí, por los niños de también, África eso, y mi esposa de repente, porque no y teníamos entonces, como que los objetivos sí, claros de un no había, altar es correcto, familiar. no había objetivos claros del por qué nosotros lo hacíamos y por supuesto una intención correcta del por qué también lo hacíamos. Claro, y nosotros pensábamos que, ajá, bueno, era interminable, la interpretación de Aldo era interminable para mí y viceversa. Ujú. Y eso no es que nos hacía pelear porque no peleamos por Sí, por eso, supuesto. pero sí como que la motivación de orar Ya, juntos sí, total. bajó, o sea, Ujú, de aquí down. bajó, o sea, Ujú. de nuestras expectativas bajó y entonces no me interesaba buscar a Aldo para orar porque sabía que, uno, eran oraciones que incluso a veces cuando tú no eres consciente de la oración que tú le estás haciendo a Dios, comienzas a decir cosas que tú dices, o Ujú. sea, Sí. ay, perdón, Señor. Entonces, eso nos pasaba mucho porque éramos novatos y también estábamos recién Claro. casaditos, entonces era como que cada quien se estaba conociendo. Y bueno, la motivación cayó completamente y lo dejamos de hacer por mucho Ujú. tiempo. Y hoy en día, hoy que después de 5 años que ya tenemos de matrimonio, pues podemos entender la importancia de lo que es tener un altar familiar. O sea, es súper Con una importante. intención correcta. Por supuesto, Claro, entonces, eso es lo más. y mi restauración con Dios vino, ¿verdad? Cuando entendí que mi identidad no era por lo que Él me podía dar, sino por lo que Él es. Esa Sí, esencia divina que de verdad yo la puedo entender el día de hoy, pero te la quiero explicar de una forma diferente, ¿no? O sea, para incentivarte a ti a la oración y de buscar a Dios, porque a lo mejor abrimos nuestro corazón es para que sepas que si estás claro, pasando por eso, no estás solo. O sea, nosotros también lo claro, vivimos, sabemos lo que es eso, sabemos lo que es fingir, sabemos lo que es ser ciertamente no queriéndolo ser un hipócrita. Y eso claro. verdaderamente es desgastante. Entonces, en el momento en que lo asumimos, por eso te quiero explicar esto. Mi pastor, el día miércoles, hace como 2 semanas, predicó una enseñanza muy linda. Y él hablaba de que Dios no celebra como nosotros podemos celebrar. Nosotros celebramos cuando nosotros tenemos lo que pedimos. Oramos a Dios y cuando recibimos lo que tú le pides, tú celebras. Ah, Dios lo Claro. hizo, Dios milagroso, te doy la gloria a ti, Señor, por lo que tú me acabas de dar, por lo que tanto te pedí, lo conquisté, salud, dinero, matrimonio, hijos. Pon aquí La tu petición. petición. Pero Dios celebra, y ahí fue donde yo dije, ey, o sea, está bellísimo, porque dice, Dios celebra, pero Dios celebra es cuando tú lo buscas. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo celebran porque tú lo estás buscando. Porque tú estás Amén. queriendo tener y restaurar tu corazón con Él en oración. Ellos lo celebran. Claro. Pero tú celebras solamente es cuando tú La obtienes la recompensa. recompensa. Entonces es Wow. tiempo de cambiar la percepción de saber que realmente tú es lo que tú estás haciendo en ese momento. Así es. Cuando tú estás orando, sé un poco más intencional y decir, Señor, o sea, si tú celebras este tiempo contigo, yo también lo voy a celebrar porque yo te estoy buscando a ti a la Claro. hora que sea. O sea, tú veas que es necesario. Claro, es muy importante saber, uno, que o sea, no puedes cometer, si estás escuchando esto, no cometas los mismos, y si estás viviendo esto, si estás escuchando esto, estás viviendo por esto, no cometas los mismos errores que nosotros. O sea, uno, para la oración es tu esencia, no te tienes que comparar con Obvio. la oración Total. de que el otro lo está haciendo. O sea, si tu único tiempo es únicamente porque, qué sé yo, trabajas o llegas muy tarde cansado a tu casa, si tu único momento de tranquilidad, de soledad, porque eso es muy importante, de soledad, es de tu casa al trabajo, pues es allí tu momento de oración.
Si tú eres una mamá que tiene 2 hijos, están pequeños, se durmieron, te dio chance de tomarte Sí, tu ducha, ¿verdad? es allí tu momento. Si estás haciendo tus necesidades, pues es allí tu Sí, momento. sí, es que si eres Entonces, madre no tienes ni siquiera intimidad porque vas al sí, baño con la puerta abierta, qué sé yo, sí, para poder. exacto, pero ese momento de soledad, ese momento de silencio, ese momento de caminata a un lugar, ese es el momento. O sea, Ujú. entonces aprovecha ese momento para tú comunicarte con Dios. No te compares y comunícate con Dios. Como sea la manera, lo Claro. importante es comunicarse Y con al mismo Dios. tiempo no creas que él no te escucha. O sea, no caigas en Sí, esa mentira de decir, bueno, yo no lo busco porque él a mí no me escucha, no veo. No, o sea, sí, sí. O Él te sea, escucha. tú tienes que entender como, si yo pudiera hablarme a mí, al pasado, yo me diría que yo tengo que entender que lo que yo estaba pidiendo no era el tiempo, no era Claro, el momento. O claro. sea, había algo que yo tenía que cambiar para que pudiese ser entregado, porque es que Dios es Padre, Dios conoce, Dios no es tonto. O No, sea, no tomemos a Dios como, bueno, yo voy a orar de lástima. No, o sea, no, esa no creo que tampoco sea la intención correcta de buscarlo. O así sea, es. aprendamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude primero a nosotros, porque es que sin Él no hay, o sea, No, si no es por el Espíritu Santo, yo nunca hubiese entendido realmente qué es la oración o qué es la comunión, en qué momento yo puedo ver a Dios, porque yo tengo, gracias a Dios, creo yo eso, que puedo ver a Dios en todo momento y en todo lugar. Y como dice la palabra en Tesalonicenses, no, mi amor, que sí. dice Primera de Tesalonicenses. orad en todo tiempo. El editor, por favor, ponga el versículo. O sea, orad en todo tiempo, porque es en todo tiempo que está Dios. Sí, y yo comprendí ese versículo, fue uno de los versículos que verdaderamente cambió mi vida de oración. Y es porque entendí que orar en todo tiempo no es que es estar 24 horas en un cuarto apartado solamente tú y Dios, no, pero sí es tener siempre presente a Dios. O sea, es en tenerlo aquí en tu mente, no nada más cuando necesitas algo Claro, o necesitas que, sé yo, estás en un problema muy fuerte que solamente necesitas de Dios. No, Dios también te quiere escuchar como lo decíamos anteriormente comenzando este episodio. entonces, ¿cómo lo puedes practicar? Sencillo. En todo lo que tú hagas, velo ahí. Verlo ahí. Velo ahí. Cocinando, yendo a tu trabajo, haciendo tu trabajo, momentos difíciles en los que tienes algo para resolver, piensa que también está allí, no pierdas tampoco tu control. Bueno, es otra historia que también contaré Ujú. acá, pero ciertamente Dios tendrá un trato contigo en el cual tú lo vas a poder ver y lo vas a poder detallar siempre y cuando seas intencional de buscarlo de manera correcta y de corazón. Así es. Bueno, para cerrar, te quiero contar una experiencia que viví. Y es que una de las cosas también por las cuales me costaba orar es porque yo pensaba que Dios no me escuchaba. O Sí. sea, Dios no escucha mi oración, Dios, porque yo en mi mente, en mi mente yo pensaba, no, Dios no ha cumplido nada. La mía. Entonces, bueno, yo comencé a intentarlo todo, como lo dije, he pasado por muchas transformaciones y una de ellas fue anotar. Fue anotar las palabras proféticas, fue anotar mis peticiones, fue anotar todo eso. Entonces, bueno, tengo mi cuaderno y o sea, yo siempre me tengo como de costumbre a leer las peticiones. Entonces yo le hago checklist. O sea, si Dios las cumple, yo le hago checklist y le coloco la fecha de cuando Dios lo cumplió. Y también anoto la fecha en que fue escrita mi petición o palabra. Entonces yo anoto los checklists y siempre los estoy revisando. Entonces cada vez que yo escribo peticiones nuevas, yo comienzo a darle para atrás a las hojas y veo todas las palabras que Dios ha cumplido. Cuando yo veo esas palabras, yo digo, o sea, Dios sí me escucha, Dios sí escucha estas peticiones. En estos días, este mes, este año, pasó hace como 2 meses, comenzamos a limpiar y había una caja como desde el 2018 Sí, que no vieja. la abríamos. Ujú. Entonces, bueno, comenzamos a sacar todo lo que no servía pues en esta casa y abrimos la caja. Entonces, cuando abrimos la caja estaba la lista de sueños, perdón, estaba la lista Como el mapa de el sueños mapa de que sueños que habíamos hecho en ese teníamos en el entonces, me recuerdo. 2018.
Y yo comienzo a leerle en voz alta a Aldo y comienzo a decir todas las peticiones que queríamos para ese año, 2018. Y yo comienzo a leerlas todas y wow, y comenzamos a decir, esto lo cumplió Dios. Esto lo cumplió Dios. Su mayoría. Claro, hubo unas pero hubieron pocas que no fueron todavía porque, entendemos el tiempo. Uh-huh. Y cuando yo comienzo a ver esas cosas que Dios ha hecho en el 2018, o sea, de verdad comprendí el amor de Dios que tiene con nosotros. Y no quiere decir que, bueno, pero es que a ustedes sí Dios les cumple la oración y a mí no. No, o sea, nosotros no somos más especiales que tú. O sea, Dios no tiene preferidos, pues. Sí. No somos más, o sea, si Dios a mí me escucha, obviamente Dios a ti también te escucha. Okay. Lo que pasa es que si te pones a escribir todas las cosas que Dios ha hecho contigo, te vas a sorprender de las oraciones, incluso anhelos de tu corazón, que tú querías, que nunca lo oraste a Dios, pero Dios hoy en día los ha cumplido. Wow. Sí, me recuerdo ese día porque votamos muchas cosas y después estábamos como, ay, ¿para qué voté aquí? Yo lo necesitaba. Sí, pasó. Sí, no pasó. Ay, de verdad que bueno es Dios. Y bueno, te queremos abrirnos el corazón por esto para que sea de crecimiento para ti, de que no estás solo. Estás a tiempo de todavía buscar de Él, de darte una oportunidad de oración, o sea, intentarlo de nuevo. Si estás pasando por ese proceso de sequía, de que no quieres hablar con nadie, o de hipocresía, o sea, es momento de que te detengas y internalices en ti y que le des una oportunidad al Espíritu Santo a que tenga un trato contigo. Él quiere tener un trato contigo. Te extiende la invitación el día de hoy para que lo busquemos. Amén. Así es. Entonces quiero orar. Señor, gracias te damos, Padre, por este encuentro maravilloso que nos permites hoy dar en nuestro primer episodio de la segunda temporada, Señor. Pido, Padre, que esta enseñanza, pues que has tratado en el corazón de mi esposa y en el mío, pueda ser de edificación para todo aquel que escuche este podcast, Señor. Creo que tú quieres restaurar la comunión con cada persona que nos está escuchando y quieres restaurar la intimidad en oración por lo que tú eres y no por lo que tú nos puedes dar, Señor. Tú festejas, tú celebras porque te buscamos, Señor, y eso te lo agradecemos de corazón por revelar esto a nuestro corazón y hacerlo siempre presente en cada momento íntimo contigo. Amén. Amén. Entonces, Amén. Nos vemos para el próximo episodio. Así es. Y muchas gracias por estar. Recuerda suscribirte. Suscribirte, dejar tu comentario, ¿sabes? Me gustaría leer tu comentario, qué es para ti la oración, cómo ha sido tu proceso y qué está haciendo Dios contigo también. Así para leerte y eso también nos ayuda a edificarnos todos como... Así es. Todo aquel que nos lee. Sí, y recuerda, busca ayuda. Si estás pasando por esto, busca ayuda. Busca ayuda. Bye. Te queremos. Listo, me gustó. Sí, está. Ay, ojalá me eso sirve. Sí, mi amor, 25 minutos, mi amor. Qué bueno.